acompaña Diego Amén Polanco, que es un destacado abogado guayaquileño que tiene un máster en Derecho Empresarial, es abogado, tiene especialización superior en tributación, tiene un diplomado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional y además un diplomado en Derecho Laboral. Es actualmente director en la firma de abogados internacional Vivanco y Vivanco. Ha sido abogado a lo largo del tiempo, especializado en temas de cumplimiento, de asesoría de riesgo y manejo tributario. Actualmente reparte su práctica entre Ecuador y Estados Unidos. Bienvenido, Diego, un gusto estar contigo esta mañana. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno estar en este espacio, tanto contigo como con tu audiencia. Es para mí un honor y sobre todo, si me permites una cuña personal, Claro que vamos a sí. hablar de empresas familiares. Un concepto muy clave en empresas familiares es el legado. Decías en la presentación de mi perfil que una de mis especializaciones es el derecho tributario, una de mis pasiones. Y qué mejor legado de decirte que gané esa pasión por el derecho tributario en virtud de que tu padre, don Francisco Nogués Gil, me dio clases en la universidad. Así que mejor ejemplo de legado creo que no puede pasar en una Muchas entrevista como gracias. esta, ¿no? Muchas Entonces, gracias, Diego, muy amable de tu parte. Y efectivamente, ya para ubicarnos en el contexto de lo que queremos hablar hoy día, ujú, eh, Diego, tienes tú algo muy interesante que compartir con nosotros, porque para entrar a analizar cuál es el perfil de la empresa familiar en el Ecuador, muchos con lógica se preguntarán en base a qué lo vamos a analizar. Y existe un estudio muy interesante que determina, por así decirlo, las principales aristas de lo que constituye el empresariado ecuatoriano, correcto. en particular o con enfoque específico en lo que es la empresa familiar. Ujú. Ese informe, ¿qué nos dice, Diego? Si pudieras comentarnos algo al respecto. Bueno, antes de entrar al informe es muy importante decir que por fin se están hablando de las empresas familiares. Así es. Hemos siempre conocido someramente las estadísticas y las estadísticas siempre fueron abrumadoras en cuanto a la identificación de que el empresariado nacional se inclina más por la naturaleza familiar que por la estructura corporativa pura y dura, si se quiere. Y bueno, este Policy Report que lo formuló la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, del cual tuvimos la oportunidad de analizarlo y poder comentar en el prólogo, da la radiografía precisamente de la empresa familiar desde unos puntos, digamos, un poquito más explayados en términos porcentuales. Empieza diciendo, digamos, la generalidad de que en el Ecuador las empresas familiares representan más del 90% de las empresas, digamos, legalmente constituidas. Mira tú que hay gente que habla de que es un máximo de 84, pues estamos hablando de un 90%. Más de un O sea, 90%. 9 de cada 10 emprendimientos o empresas son Eso de es, propiedad de familias. eso es correcto. Y eso solamente hablando de las empresas legalmente constituidas. Digamos, el concepto empresa sí lo define la norma, pero lo define etéreamente. El concepto compañía o sociedad ya es un concepto un poco más aterrizado a la ley de compañías. Ese dato solamente es de empresas legalmente constituidas cuyos, digamos, datos nos los arroja la superintendencia de compañías. Luego están las otras empresas que no tienen la forma de compañía, pero no dejan de ser empresas, lo cual pudiéramos interpretar que virtualmente el porcentaje de empresas familiares se dispararía en términos Claro, y un poco estadísticos. para aclararle a nuestra audiencia, cuando hablamos de ese otro porcentaje o de esas actividades, no estamos hablando de aquellas ilegales bajo ningún concepto, sino que, perdón, muchos emprendimientos o negocios trabajan bajo el RUC o la identificación fiscal Así de es, una persona, porque el negocio fue fundado por el padre así es, y las facturas, los gastos, los arriendos, el local está registrado a así es. nombre de él. Sí, Pero ya trabajan muy posiblemente la esposa e inclusive los claro. hijos. No, no hablamos ni de ilegales ni de informales, simplemente de un régimen distinto al que se pudiera interpretar como compañía, porque es, digamos, la superintendencia de compañías que controla las sociedades mercantiles, nos da ese dato. O sea, es el que tiene la estadística, por decirlo de alguna manera.
pero podemos extrapolar ese entendimiento en todas aquellas que no son compañías formalmente constituidas, sino que son personas naturales que funcionan con un RUC, por ejemplo. Nos daría que interpretar de que ese número de lo que pudiéramos interpretar como empresas familiares sería muchísimo mayor del 90%. Así ¿Y qué que más es muy arroja, y importante. qué más arroja ese policy report? Porque yo creo que es súper interesante que nos comentes qué otra data relevante nos da. Sí, bueno, un factor importante en ese sentido es el tamaño de la empresa, ¿no? Vemos que definitivamente las empresas familiares aún tienen un mayor porcentaje de existencia siendo microempresas, medianas y pequeñas. Hay un porcentaje, por supuesto, también de empresas grandes, consideradas familiares, pero es mucho menor. Entonces, en cuanto al tamaño, todavía vemos que la empresa familiar sigue siendo incipiente en términos de tamaño, con relación a tamaño por contratación de trabajadores. Bueno, la definición de microempresa pequeña y mediana está atado también a el número de trabajadores, entonces podemos ver que de 1 a 9 trabajadores es lo más predominante en términos de la data. Otro factor muy importante también son los retos de la empresa familiar, la internacionalización, cuáles son digamos, los factores más contrarios a la empresa familiar, digamos, qué conceptos o qué circunstancias inducen para que las empresas familiares pudieran tener algún tipo de inconveniente para sobrellevar. Eh, Asimismo también si es que las empresas familiares tienen o no tienen, eh, digamos, órganos internos de administración que permitan su Diego, control. y ¿qué más nos dice ese informe respecto, por ejemplo, a la sobrevivencia de las empresas, al hecho de que si estamos hablando que la mayoría del conjunto de empresas familiares, estás refiriendo que son micros y pequeñas, eh, la sociedad, o sea, la sociedad civil, cómo apoya esa permanencia, esa gestión, y no se diga el Estado con sus políticas. Eso es una excelente pregunta, ¿no? Porque cuando estudiamos empresas familiares, siempre se nos viene a la mente esa frase de abuelo trabajador, hijo mantiene el patrimonio y el nieto lo gasta, ¿no? Correcto. Entonces, eso nos lleva a pensar que la supervivencia de la empresa familiar no pasa de la tercera generación o pasa en términos muy bajos, digamos, estadísticamente hablando. Eh, el dinamismo con el que se maneja la evolución de las leyes es algo que incide muchísimo. Decía al inicio de la entrevista que es muy importante que tratemos el concepto de empresas familiares porque también, o sea, lo tenemos que saber que es una institución, digamos, que tiene sus propias consideraciones y características y que la política pública también tiene que ir enfocada a esa realidad. No podemos interpretar que todas son compañías ultra formales digamos, con una capacidad organizacional lo suficientemente sofisticada, casi que coticen en bolsa de valores. No, hay características especiales y la de la empresa familiar tiene un dato importantísimo, que la empresa familiar tiene una familia empresaria. Entonces, el concepto de familia empresaria no es igual que el de la empresa familiar. Hay que atender las dos cosas, la naturaleza de la empresa familiar y sus generalidades, y la naturaleza de la familia empresaria, y también trabajar la familia empresaria, que es precisamente el complemento de la empresa familiar. Entonces, trabajar esos dos, digamos, esas dos variables de formas paralelas va a permitir que ese índice de supervivencia vaya mejorando en el tiempo y las empresas funcionen para su propósito, que es continuidad generacional, crecimiento y aporte a la economía. Por supuesto, y ahora que tú dices justamente el aporte de la economía y que hablas de esas dos caras de la misma moneda, la empresa familiar y la familia empresaria, y la referencia que hacías de que se norman elementos tan sofisticados y se presentan exigencias tan complejas, eh, que habría que realmente revisar desde la esfera pública todo el conjunto de normas de carácter laboral, social, ambiental, de permisos, porque realmente todos los que estamos en actividad productiva podemos ver la cantidad de recursos, tiempo y personas que están dedicadas solamente a lo que es trámites burocráticos y al cumplimiento de
realidades jurídicas que están divorciadas de de la realidad de los hechos y de la vida diaria. Sí, bueno, empecemos diciendo de que en la legislación ecuatoriana en su totalidad no existe el concepto de empresa familiar propiamente dicha. Si se hiciera esa segmentación, esa individualización como concepto, para que la política pública vaya también enfocada a esa realidad particular, sería más sencillo. Enhorabuena, el Banco Mundial de forma permanente está revisando índices de productividad en cuanto a disminución de trámites, menores tiempos para precisamente esos trámites que involucra una empresa en el doing business de cada país. Es algo que, digamos, se va revisando y va permitiendo ver algunas cosas para corregir o cosas para mejorar. Pero aquí Pero como que en Ecuador no le hacemos mucho caso a esos reportes. yo creo que es una buena cosa que estemos hablando de empresas familiares porque vamos institucionalizando en la sociedad el concepto y yo creo que lo importante es precisamente, digamos, tangibilizar el concepto y yo creo que luego va a fluir, ¿no? Así como en su momento la innovación societaria con las sociedades de acciones simplificadas terminó siendo luego una herramienta con la cual muchas personas de la, por decirlo de alguna forma, de la informalidad de persona física a la formalidad de una persona jurídica, lo lograron más fácilmente porque eso es lo que precisamente facilita las sociedades de acciones simplificadas. Yo creo que con un espíritu similar se pueden empezar a conceptualizar a las empresas familiares como institución para que las políticas públicas apunten a ello. Claro, y es muy necesario porque si me hablas de que 9 de cada 10 empresas, por no ser exagerados y que puede ser más, pero digamos que 9 de cada 10 empresas son de carácter familiar, son familias empresarias las que componen el conjunto de la sociedad ecuatoriana en materia económica, con todo lo que eso implica en generación de recursos, bienes, empleos, impuestos, y que no existan normas enfocadas para fomentar, propiciar y ajustarse a la realidad que viven todas las personas. Porque estamos claros que a veces los manejos económicos propios de cada emprendimiento o compañía, como aquellos macroeconómicos, pueden incidir en la supervivencia, pero la legislación también como que apoya que haya un índice de siniestralidad bastante elevado. Sí, correcto. Bueno, un dato bastante interesante del Policy Report también es en qué área de la economía se encuentran las empresas familiares. Lidera las actividades de comercio al por mayor y menor. Digamos, los comerciantes son los más, los que predominan en la actividad preferida, digamos, de las empresas familiares. Luego las actividades de exportación y el top 3 lo compone los servicios profesionales. Entonces vemos comercio, exportación y servicios profesionales son las áreas, digamos, de la economía donde más las empresas familiares le apuntan. Y bueno, son áreas que en definitiva, en términos macroeconómicos, contribuyen a la generación de riqueza local importantemente. Entonces, sin duda, hay que atenderlo. O sea, nuevamente, vamos a la problemática de que se los atienden como si fueran digamos, sociedades sin la individualización del concepto de empresas familiares, que tiene sus conceptos particulares. Si lo entendiéramos desde ese punto de vista, tanto las políticas públicas, los trámites, los tributos estarían enfocados a esas realidades y facilitarían mucho más el que pasen de ser empresas pequeñas o microempresas a pequeñas a medianas y luego vayan evolucionando, ¿no? Claro, con todo lo que eso de beneficio trae a la sociedad. ¿Qué otra cosa pudieras compartir de ese reporte que tú crees que merece la pena que conozcan nuestros amigos de la audiencia? Es muy interesante el asunto de los órganos de gobierno. Sin duda, una empresa familiar sin organización no prospera. Y de hecho es la problemática más importante, ¿no? Las dinámicas familiares, que ya no son conceptos jurídicos, sino más bien de relaciones interpersonales, tienen su propia ciencia, ¿no? Hay psicólogos especializados en orientación familiar que precisamente llevan a soluciones pacíficas entre familias, etcétera. Entonces,
Eh, una, un concepto fundamental es que los órganos de gobierno siguen estando liderados por normalmente los fundadores. Eh, y bueno, los fundadores también pertenecen a generaciones diferentes a las nuevas generaciones. Eso es un efecto lógico. Entonces, vemos, por ejemplo, que eh, un poco el relevo generacional tiene problemas. Tiene problemas porque o el fundador no lo permite o no hay asesoría externa que permita, digamos, traer nuevos conceptos o nuevas soluciones para lograrlo, o tampoco existen generaciones motivadas a seguir, digamos, los pasos del fundador. Entonces eso es una construcción. Y existen herramientas, ahí sí jurídicas, como protocolos de buen gobierno corporativo, consejos de familia, directorios, que permiten, mediante norma interna, lograr que al menos eso se pueda ordenar. Puede pasar que en una familia no haya nadie quien quiera tomar la posta, pero hay métodos ordenados para que, por ejemplo, algunos sean externos lo que lo hagan, existan consejos de supervisión, digamos, administrativa que permitan revisar simplemente lo macro y lo del día a día se lo dejamos a profesionales encargados y un montón de cosas. Pero bueno, esas... Y desde la perspectiva de toda esta, digamos así, teoría, pero que ha tenido un excelente asidero en la práctica, porque efectivamente se ve en la realidad que las empresas que superviven son las organizadas. Si pudiéramos nosotros recomendar a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, ¿qué pudiéramos aterrizar si yo tengo, por ejemplo, una microempresa? Porque cuando se oye gobernanza, órganos, la gente puede asustarse y decir, pero si somos 4 gatos en la empresa y yo facturo un valor que me sirve para vivir y tener un buen pasar de repente con mi familia, pero sí, es el negocio, ya mis hijos van a entrar. Pero, ¿qué le pudiéramos recomendar salvando las distancias de aquella empresa que ya tiene tiempo, 50, 40 años y que ya pasa a una segunda generación, pero sigue siendo una microempresa? Correcto. Y en función del tamaño y de la evolución de las sociedades, ¿cuáles pudieran ser tus recomendaciones para implementar según los estadios o lo que son las empresas, la micro, la pequeña, la mediana, o, en fin? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque yo creo que la misma dimensión de los problemas tiene similares dimensiones de las soluciones. No se pueden pensar que las soluciones para grandes empresas pueden ser para las pequeñas y viceversa. En ese sentido, lo que yo siempre recomiendo, el primer paso es saber qué se quiere, porque hay muchas empresas familiares que no están creadas para sucesión. Hay muchas empresas familiares que están creadas incluso, digamos, o no existe sucesión. Hay muchas empresas familiares de las cuales no existen hijos de los padres, porque no tengan hijos o en su defecto porque no, o los hijos no estén interesados en continuar con el negocio, estén separados, etcétera. O luego se genera una venta del negocio, digamos. Siempre esa realidad hay que tenerla muy en blanco y negro, digamos, ponerla por escrito, establecer un ideario. Por muy pequeña que sea un negocio, un ideario empresarial es fundamental. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro propósito? Y de conformidad con eso se va construyendo la solución. No hay, digamos, una receta única. Son recetas variadas dependiendo de la realidad, dependiendo del deseo y dependiendo también de cómo se compone, digamos, la familia. Es muy importante, digamos, conocer eso primero para sobre eso trabajar en las soluciones. Esa es mi recomendación primaria, ¿no? O sea, hacer tu radiografía Sí, filosofar sobre qué quiero. y también filosofar, ¿cierto? Exactamente. Y luego de ello, buscar asesoría. Y acá no hay, digamos, ningún interés de dar, digamos, que se promuevan servicios de ningún tipo, pero lo que quiero decir es que una empresa familiar sin asesor no mira, digamos, las soluciones de forma objetiva. El asesor sí entra, digamos, como ese juez imparcial a decir, esto es lo que se tiene que hacer para beneficio del ideario que me están presentando. Por eso decía que el ideario es primero. Si estas son las consideraciones fundamentales, lo fundacional,
Entonces, sobre eso trabaja una solución y el asesor externo viene a ser, digamos, como que ese buen gestor para que lo primero se cumpla. Fue fundamental. Qué bien que hemos resumido lo que correspondería ser, cuál es el deber ser, cuál es la tarea. Y allí hay que, lo que te decía hace un momento, la radiografía que el fundador debe hacer, porque si tiene un negocio de ferretería y sus hijos son médicos y no tienen ningún interés respecto del negocio familiar, sino cuando requieren un tornillo y van a comprarlo o lo van a pedir para su casa. Así es. El dueño de la ferretería tiene que estar consciente hasta dónde le van a dar sus fuerzas físicas, mentales, su salud, para continuar con el negocio, porque no va a haber quién. Correcto, prepararíamos, por ejemplo, la empresa para venderla, o en su defecto para cambiar el modelo de negocio a franquicia. O sea, digamos, hay un montón de soluciones en tal sentido. Claro, y eso es importante saberlo porque a veces el fundador llega a una posición de ahogo, de que se siente arrinconado, y allí es cuando tiene que haber o generosidad de parte suya y también sinceridad consigo mismo y su grupo, porque tú no puedes obligar a tus hijos a hacer algo que no les gusta. Así es. En este contexto de la empresa familiar, ¿cómo va el rol emergente de las mujeres? Bueno, la estadística en ese sentido no es tan alentadora. Digo alentadora porque no hay una equiparación. Ahora que buscamos mucho con las economías violetas esa inclusión, ¿no? Esa mayor inclusión. La estadística sigue estableciendo de que la participación de la mujer es minoritaria, al menos en los roles directivos y en los roles digamos, de consejos de dirección o de órganos de administración. Sin embargo, sí vemos legislación que está tratando de incluir aquello. Hoy en día hay posiciones contrapuestas sobre, digamos, aspectos de libertad, ¿no? Pero hay una disposición ya que establece que, digamos, en un directorio de 3 al menos uno debe ser femenino. Entonces un director tiene que ser femenino. Entonces, digamos que hay norma que está ayudando a eso. La estadística naturalmente responde a que el rol de la mujer no es tan participativo, pero bueno, en definitiva, hoy en día la política se está inclinando a dar facilidades para que las mujeres tengan una mayor participación, ¿no? Que dicen que son muy buenas administradoras las mujeres, y estoy de acuerdo con eso. Claro, y bueno, hay empresas nacionales que están lideradas por mujeres, órganos gremiales que lo han sido exitosamente manejados por mujeres y son todavía manejados por mujeres. Sin duda. Así que creo que también es un tema de ganarse su espacio y de que esa posición sea producto de la meritocracia y no solamente de disposiciones gubernamentales. Como lo he venido diciendo, el simplemente hablar de esto ya contribuye a que ese cambio se produzca. Efectivamente, Diego. Siempre hay mucha tela por cortar y por eso quería invitarte a ti y a nuestros amigos que nos siguen en este programa a que hagamos una segunda parte y que nos veamos la próxima semana por este mismo medio y en este mismo espacio para continuar hablando sobre otros tópicos relacionados con la empresa familiar. Amigos, nos veremos la próxima semana en la segunda parte de esta entrevista en la que seguiremos tratando temas de trascendencia relativos a la empresa familiar y obviamente a la familia empresaria. Gracias por su sintonía.